todo inicio es un poco complejo porque recién se van programando, me imagino, los horarios, los tiempos, los participantes recién se van a ir acomodando, programando, ¿no? Todo el programa de estos meses. Entonces, yo quiero presentarles a la licenciada Zoila Cárdenas, y un poco nos va a hablar de qué consta el diplomado, de qué vamos a tratar en 8 meses, un poco también de recoger las expectativas que ustedes tienen, ¿no? Para lograr satisfacer las expectativas que ustedes tienen con respecto al diplomado. Vamos a ir recabando esa información. Nosotros que tenemos muchas expectativas con respecto a este diplomado, queremos hacerlo muy práctico, que esté lleno de experiencias de parte de todo el equipo que la licenciada ha conformado, para que ustedes lleguen esa experiencia, para que al final se puedan capacitar todas las expectativas. Para ello necesitamos siempre recabar la información de parte de ustedes para que sigan mejorando el diplomado. La intención es hacer que el material bibliográfico ustedes se lleven a casa, lo estudian, y la plataforma tiene que ver el material bibliográfico, ya después vamos a utilizar cómo se directa a la plataforma virtual. Y aquí es hacer un poco más actividades prácticas, ¿no? Que ayudan a mejorar nuestra capacidad profesional. Y para no llevar mucho el tiempo, yo le doy paso a la licenciada Zoila Cárdenas. Sin agradecer la presencia aquí en la tarea, no ha habido oportunidad de conversar con la licenciada Precia Becerra, y envío un voto de aplauso para la licenciada Precia Becerra. La licenciada María Córdoba, la licenciada Sufey Castro, ¿no? Gracias a todos. Tenemos un gran equipo. Esperamos que ustedes todos sí logren explotar toda esa experiencia. La licenciada adelante. Y un aplauso para la licenciada. Bueno, efectivamente, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad de empezar este diplomado. Empezamos con 4 personas, esperamos que se vayan acomodando un poco más en el trayecto de las siguientes horas. Pero en general bastante contenta y agradecida por la oportunidad que nos brindan de compartir con ustedes experiencias, ¿no? Experiencias en este diplomado, que esperamos que realmente sea no solamente del agrado, sino que podamos cubrir con las expectativas que ustedes han puesto en este curso, en este diplomado. Efectivamente, somos un personal de enfermería con muchísimos años de experiencia que seguramente también la deben de tener ustedes. Yo siempre pregunto a las personas con las que empezamos a trabajar de dónde son. Me gustaría saber de dónde son. ¿2 de mayo son todas? Todos 2 de mayo. Bueno, entonces vamos a hacer acá un trueque de información, ¿no? Que finalmente nos va a beneficiar no solamente a ustedes, sino también a nosotras, ¿no? Porque de eso se trata también, de aprender de las experiencias que probablemente también ustedes tengan como Hospital Nacional y que de repente nosotros no hacemos. La idea es que nosotros podamos compartir esa información. Y nuevamente, pues un gracias, licenciada, por la oportunidad y bienvenidos a este diplomado que, como bien han dicho, va a tener una duración de 8 meses y en cada módulo pretendemos presentar una cantidad de puntos importantes que tienen que ver directamente con el diplomado y finalmente haremos un taller, no en este primer módulo, puesto que son conceptos bastante generales como ustedes ya van a poder apreciar, pero sí en los siguientes, ¿no? En los siguientes que vamos a intentar hacer talleres conjuntos, vamos a dividirnos en los próximos módulos de tal manera que podamos hacer que este diplomado tenga el éxito que realmente merece y que nosotros esperamos también sea así. Bueno, vamos a empezar con este diplomado de cuidado de enfermería en neonatología.
Ya, ok. Bueno, en esta primera sección, en este primer módulo que lleva por título Neonatología e Introducción a la Lactancia, ustedes van a poder apreciar seguramente cuando se les brinde toda la información de todos los módulos, van a ver que hemos tratado de agrupar ciertos temas con la finalidad de darle mayor énfasis a otros que realmente sí nos importa ahondar. Por ejemplo, nos interesa ahondar en lo que es la reanimación cardiopulmonar y nos interesa ahondar también en lo que es la colocación de los catéteres epicutáneos. Entonces, en esos módulos es donde nos vamos a nosotros a tratar de enfrascar un poco más y vamos a poderles brindar con el mayor gusto y placer toda la experiencia con la que nosotros trabajamos por más de 20 años en la colocación de los catéteres. Pero en este módulo en sí vamos a trabajar una parte bastante, de repente hasta un poco tediosa. Vamos a tratar de hacerlo en conjunto, de tal manera de que no sea tan aparatoso en estas 4 horas que tenemos disponibles para ustedes. Vamos, y obviamente que estas son conceptos que nosotros manejamos, que ustedes manejan, ¿no? Son las consideraciones generales en cuanto a lo que es el cuidado de un neonato. Y ustedes saben que para hacer el cuidado del neonato, lo primero, tenemos que tener un examen físico, ¿no? Inicial, que va a tener como objetivo identificar al neonato sano y establecer una base de referencia para exámenes posteriores. En un examen físico de primera intención, nosotros no solamente identificamos al niño sano, identificamos aquellos problemas que pudieran tener todo el recién nacido y que va a ser usuario después de una unidad de cuidado intensivo, que ese es un módulo completamente aparte, que no es lo que vamos a trabajar en esta ocasión. Y bueno, para hacer un poco de historia, ¿no? Hubo alguien de apellido Gipo en el año 1906 que clasificaba a los recién nacidos menores de 36 semanas de gestación como pretérminos, ¿no? Y con un peso inferior a 2.500 gramos, otro investigador de apellido Boudin, así como el pastel, exactamente igual, con un peso inferior a 2.500 gramos. Esos serán los recién nacidos pretérminos. Pero obviamente la consideración como que quedaba muy grande, ¿no? Porque no solamente los menores de 36 semanas de gestación y los de peso inferior a 2.500 gramos podríamos considerarlos como pretérmino, sino que había que hacer un estudio un poco más complejo. Entonces, esto como que quedó en el tiempo para los años 1900, 1906, como que quedó ya esto un poco desfasado, ¿no? Y entonces decía también, ¿no?, que el recién nacido a término nace entre las 37 y 42 semanas, que esto es un término que nosotros estamos utilizando en la actualidad, ¿no? Y un posmaduro, que es aquel que nace después de las 42 semanas y cuyas características físicas nosotros los conocemos bien, ¿no? Yerushalmi, ¿no?, que fue un investigador también, consideró que después de mirar todas estas características de un prematuro, de un nacido a término y de un postérmino, era necesario hacer una mejor clasificación. Entonces decidió clasificarlo en grupos. Grupo 1 del grupo al 5, de tal manera que el grupo 1 correspondía a los menores de 1.500 gramos con gran tasa de mortalidad y al grupo 5 los recién nacidos de término con peso adecuado y de postérmino. Sin embargo, aquí todavía como que faltaba algo, no estaba completa esta clasificación. En los años 1967 a 1970, o sea, imagínense, tantos años se ha trabajado con esta clasificación de Yerushalmi, ¿no? Jurado García y Lubchenco y Bataglia trabajan este cuadro que nosotros conocemos, porque esos cuadros nosotros trabajamos y trabajan en todos los hospitales docentes, todos los hospitales que trabajan haciendo docencia, trabajan estos cuadros, donde tenemos las semanas de gestación en la parte horizontal y en la parte vertical tenemos o el peso o tenemos las tallas. La evaluación de la madurez es importante. Nosotros
recibimos al recién nacido de sala de parto y lo primero que nosotros hacemos es valorar la madurez de este recién nacido. ¿Y cómo se valora la madurez del recién nacido? Podemos valorarlo con características físicas o con la valoración neurológica o con la suma de ambas. Podemos hacer o tener cuadros donde vamos a complementar tanto la una como la otra. Y para hacer un poco de historia también en la valoración, tenemos que Usher, ¿no?, en el año 1960, decide que para valorar las semanas de gestación o determinar en qué clasificación estaba el recién nacido, era aconsejable tomar en cuenta ciertos aspectos físicos del niño en conjunto para poder determinar el tipo de edad gestacional que tenía el niño. Entonces, él decide considerar el vello, el nódulo mamario, el cartílago de la oreja, genitales externos y surcos plantares. Muy parecido al Kapur, ¿no es cierto? Farr, después, dice de que esto es incompleto. Por lo tanto, decide añadir otros aspectos, ¿no?, para hacer la valoración. Entonces aquí complementa con el vérniz, el anugo, la existencia y tamaño de las cejas, ¿no?, pestañas, si tiene uñas, ¿no?, la formación de las uñitas, las dimensiones de la fontanela anterior y posterior y la firmeza de los huesos craneales. Valencia, años después, dice, sí, es aconsejable la valoración que están proponiendo, ¿no?, los investigadores, pero me parece de que nosotros podemos hacer otro tipo de valoración utilizando las placas radiográficas. Entonces Valencia hace una medición de la columna torácica, ¿no?, pero esa placa tomada 72 horas después de nacido el niño, donde le da una fiabilidad, ¿no?, una exactitud de casi el 96%, pero había que demorarse 3 días para tomar esta prueba. Y ustedes saben que para la valoración de la madurez nosotros necesitamos hacer una valoración inmediata. Entonces, como que era prudente, era bueno, pero no era tan inmediato. Quans hace otra propuesta, pero ya era un poco más complejo. Hace una sumatoria, divisiones, hace una especie de, plantea, mejor dicho, una fórmula que es un poco más compleja y que finalmente decidieron no tomarlo en consideración, ¿no? Y tenemos nosotros acá la tabla de madurez neurológica determinada con el método de Dubowitz, ¿no?, que es una tabla logarítmica para obtener la edad gestacional, que ustedes la conocen, ¿no?, donde nosotros puntuamos del 0 al 5 y los signos neurológicos son la postura, la ventana cuadrada, la dorsiflexión del tobillo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto, a pesar de que es muy desarrollado, no es lo más aconsejable. ¿Y por qué razón no podría ser? ¿Alguien sabe por qué razón no es lo más aconsejable? Porque para poder medir posiciones, quien evalúa hace una valoración subjetiva, no es objetivo. Yo puedo ver a un niño en el momento que está, ¿no?, de repente haciendo un movimiento y yo voy a valorarlo de repente con una posición de 1, pero de repente ha estado mal posicionado el niño. O sea, la valoración lo que trata de decir es que va a depender del punto de vista de quien lo está evaluando. Sin embargo, Ballard hace exactamente lo mismo, pero es más complejo, ¿no?, y más completo además. ¿Pero por qué es más completo? Porque Ballard no solamente puntúa casi de la misma manera, ¿no?, que utiliza signos físicos, ¿no?, hay madurez neuromuscular, también lo va a puntuar, pero además Ballard lo complementa con aspectos
fisiológicos, de tal manera que la puntuación va a ser muchísimo más exacta. Entonces, VALAR es uno de los métodos con los que se hace una valoración en la mayoría de hospitales, de repente no en todos, porque en otros utilizan otra metodología, ¿no? Pero este es uno de los más completos. Ahora, un poco difícil porque ustedes miren la cantidad, ¿no?, de cosas que tienen que evaluar para poder determinar la edad gestacional. Capurro, que es lo más idóneo, Capurro, ¿no?, evalúa signos somáticos, que es mucho más sencillo, es mucho más fácil de evaluar, ¿no? De tal manera que inclusive la valoración, si ustedes se dan cuenta, tenemos nosotros acá en cada cuadrito pequeño, dice 0, 0,05, 10, 15, 20, y en la parte superior de la formación de la oreja valora con 0, 8, 16 y 24. Capurro hace esta valoración y lo puntúa, y cada puntuación va a tener múltiplos de 4 en la parte superior, siempre con la forma de la oreja, y múltiplos de 5 siempre en todo el resto de la valoración. Llámese tamaño de la glándula mamaria, la forma del pezón, la textura de la piel y los pliegues palantares. Si yo hago una valoración, y tienen ahí sus folders, ¿no es cierto? Tienen lapicero a la mano, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Porque además para Capurro es importante que ustedes consideren dos constantes. 200, siempre que sea todo completo, es decir, que las valoraciones o las puntuaciones sean completas. Pero yo voy a colocar no 200, sino 204 como constante siempre que sea incompleto, es decir, el niño no tenga valoraciones completas. Y ese resultado ustedes lo van a dividir entre 7, lo que me va a dar las semanas de gestación. Es así como se valora Capurro. Entonces, a ver, vamos a ver, vamos a hacer con las puntuaciones más grandes para que ustedes vean más o menos de qué edad gestacional les va a salir un niño que tiene todo perfecto, ¿ok? A ver, en forma de la oreja vamos a sumar 24 más tamaño de la glándula mamaria, 15, más la formación del pezón, 15, textura de la piel, 20, y pliegues plantares, 20. Sumen todo eso, le aumentan la constante que ustedes van a considerar, de acuerdo a lo que se les ha explicado ahora, y lo van a dividir entre 7 para determinar las semanas de gestación. ...42 semanas. Que estamos, o sea, ustedes más o menos ven que corresponde, ¿no? Corresponde verdaderamente a los signos somáticos, ¿no?, de un niño de 42 semanas. Eso significa de que todo está ok, ¿no? Muy desarrollado, todo perfecto. Vamos a hacer lo contrario. Vamos a poner todo 0. ¿Cuál es la constante que le corresponde? Y entre 7. ...29 semanas, ¿no? Entonces, más o menos ustedes ya tienen una idea clara de cuál es el rango de evaluación en el Capurro, que va desde las 29 semanas, siempre que no tenga nada, ¿no?, que valorar, y un chico que tiene todo completo. Este es un cuadro que normalmente también nosotros tenemos en las unidades de neonatología, donde también tenemos la edad gestacional y el peso en la parte vertical, donde por debajo de los percentiles normales tenemos a los prematuros, dentro del percentil normal tenemos a los eutróficos, y por la parte superior tenemos a los hipertróficos, tanto en prematuros como normales y posmaduros. La gráfica de crecimiento intrauterino de Jurado García nos va a permitir determinar
las siguientes categorías, ya sea por edad gestacional o de acuerdo al peso en relación a los percentiles 10 y 90, ¿no? Podemos ver si es, según el peso, si es pequeño para la edad gestacional, si es adecuado o si es grande para la edad gestacional. Si fuese el caso por la edad gestacional, entonces determinaremos que un recién nacido prematuro es el menor de 37, el que es de término en 37 y 42, y de postérmino el mayor de 42 semanas, ¿no? Que eso es lo que normalmente nosotros manejamos en todas las unidades, ¿de acuerdo? Para entrar un poco más en lo que es un prematuro, ustedes saben que el prematuro es aquel niño que va a tener una dificultad para adaptarse a la vida extrauterina. Un prematuro, normalmente cuando hablamos con la mamá decimos, bueno, es un niño prematuro, es un niño que no ha terminado de formarse. Todo está en menos. Por lo tanto, lo que va a padecer ese niño para poder adaptarse va a implicar una serie de situaciones bastante difíciles, ¿no? Complejas. ¿No? O sea, si ya de por sí el nacimiento es una situación compleja, lo es más para un niño prematuro, ¿no? Además, va a depender de su grado de inmadurez orgánico-funcional, así como de las deficiencias inmunológicas, con una marcada predisposición a las infecciones. Este prematuro, ustedes bien saben de que tiene deficiencias del factor tensoactivo, con la consecuente enfermedad de membrana hialina, que es lo que la mayoría de niños prematuros desarrolla, persistencia del conducto arterioso, etcétera, etcétera, ¿no? Como bien desarrollamos aquí. Pero ¿qué es lo más importante y cuál es lo que hace casi general para la mayoría de prematuros, por no decir en todos los prematuros? Son muy frecuentes la regulación térmica y las hemorragias intraventriculares. Ese es el común denominador en todos los niños prematuros. Y esa es pregunta de examen por si acaso. El recién nacido postérmino. Es muy común en los recién nacidos postérminos la aspiración de líquido meconial. Obviamente, con sus consecuentes complicaciones. Y estas van a ser la asfixia, hipoglicemias, policitemias, malformaciones congénitas, entre otro tipo de problemas. Los pequeños para la edad gestacional. Tenemos dos niños con la misma edad gestacional, pero uno es más pequeño y el otro es más grande, ¿no? Y ustedes eso deben de haberlo visto como nosotras, que siempre eso es muy común, ¿no? ¿Qué pasa cuando son pequeños para la edad gestacional? Los chicos tienen sufrimiento fetal agudo y consecuentemente asfixia, aspiración de meconio, poliglobulia, hipoglicemias, hipocalcemias, infecciones congénitas, etcétera, etcétera. Y ahí el niño está mirando asombrado, ¿no? De ver a otro igual, pero más grande, ¿no? Los grandes para la edad gestacional. Acá vemos a un chico enorme, ¿no? Los dos también exactamente de la misma edad, solo que uno es mucho más grande que el otro. En estos niños, ¿qué es lo que yo tengo que valorar? El traumatismo obstétrico, que son muy frecuentes, ¿no? Las distocias de hombro, las parálisis del nervio frénico, hipoglicemias, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Cómo es la clínica de un recién nacido normal? ¿No? Ustedes saben que, como les decía, el nacimiento es un evento vital, que es universal, en el que el feto va a transitar de la vida intrauterina tan feliz, tan cómodo, tan caliente, para una vida extrauterina en la que va a depender él de sus propios medios, ¿no? Es decir, él tiene que adaptarse a esa vida extrauterina. Y ese pasaje de salir de un ambiente cómodo a uno frío, ¿no? A uno donde te va a tener que poner de su parte para poder adaptarse, va a implicar una serie de situaciones muy complejas, muy difíciles, incluso hasta dolorosas. Entonces, y que el niño tiene que saber enfrentarse para poder nosotros determinar el grado de madurez que tenga esa criatura, ¿no? Y vamos a determinar su capacidad de adaptación, si esta es saludable o no. Acá esto es importante. ¿Por qué la enfermería
en neonatología es en donde radica la importancia de la enfermería en neonatología, o sea, en esta parte del cuidado. Por esto, porque nosotros podemos anticipar problemas, implementamos acciones correctivas en el momento justo. Si nosotros detectamos situaciones problemáticas, somos capaces de solucionarlo, pero con convicción, con conocimiento. Y es importante además documentar cada una de estas acciones frente a determinados problemas, porque solo eso nos va a permitir trabajar con evidencias, que es lo que ahora nos están exigiendo, trabajo con evidencias. No es solamente trabajo rutinizado, que es lo que hemos hecho por muchos años, ¿no? Un trabajo de rutina, donde no teníamos nosotros un comprobante del trabajo que realizaba enfermería, que es tan importante. ¿Mm? Podemos detectar oportunamente desviaciones de lo normal, dificultades de adaptación del niño y enfermedades incidentales. Entonces, si trabajamos nosotros documentando, vamos a poder desarrollar un mejor tratamiento de lo que es enfermería neonatal. No sé si podemos ver este videíto. Bueno, vamos a ver si se puede, no sé. Era un video de lo que era el tránsito del niño. ¿Podemos verlo? Si no se puede, entonces ese enlace, como muchos otros que hay en YouTube, ustedes pueden revisarlo para que ustedes puedan complementar lo que se está conversando ahora. ¿Todas son enfermeras de neonatología, cuidado intensivo neonatal? No, ¿sí? Bueno, lo que quiero que ustedes vean, que ustedes obviamente lo saben, ¿no? Es cómo el niño está dentro del vientre de la madre, cómodo, ¿no? Y luego de ya el tiempo que tiene este niño dentro del útero y ha completado su tiempo de gestación, este niño hace toda una serie conjuntamente con el organismo materno para poder salir al exterior. Y este no es un proceso fácil, ¿no? Y a veces nosotros olvidamos eso. En el momento de la atención a los niños olvidamos cuán difícil ha sido este pasaje de dentro del vientre de la mamá y salir hacia el exterior, ¿no? O sea, ha sido realmente muy doloroso. Entonces, todas estas cosas es importante nosotros recordarlos para hacer una buena atención al recién nacido. Miren ustedes cómo se tienen que acomodar inclusive, ¿no? Las fontanelas para poder salir por el canal del parto. Todo el trauma por el cual el niño tiene que pasar. Y esta es la parte más importante. Esta es una de las
cosas que vamos a ver también dentro de la... Pasamos. Esa es una de las cosas que vamos a ver, el apego, el vínculo con la madre, que es tan importante. No sé cómo trabajen ustedes en el Hospital 2 de Mayo, en sala de partos, pero esta parte es sumamente importante, ¿no? El tiempo que se toma el niño para ponerlo en el vientre de la madre hasta que el niño repta y llega al pecho de la mamá, que por lo menos dura 1 hora, ¿no? Eso no debe de perderse y se tiene que hacer, ¿no? El 90% de los recién nacidos van a hacer una transición de la vida intrauterina a la extrauterina sin ningún problema, pero hay un 10% que sí tiene problema, que son los usuarios de UCI. Y sobre este 10%, el 1% son los prematuros, que son los que son los donde hay mayor incidencia, ¿no? Y que necesita además una reanimación avanzada para poder sobrevivir. Hay apreciable cantidad de variabilidad en muchos de los aspectos de estructura y proceso de atención del recién nacido, que requieren de una estandarización mediante recomendaciones basadas en evidencia, que es lo que yo les menciono, y parámetros de práctica clínica. Una adecuada atención del periodo de transición de la vida intrauterina a la extrauterina no se va a limitar únicamente a la atención en sala de partos y al egreso hospitalario. Debe cubrir tópicos importantes como la vigilancia, anticipación, manejo del estrés, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, miren ustedes, tan importante también el apoyo emocional a la familia. Muchas unidades a nivel nacional se olvida de trabajar este tópico que es tan importante, el apoyo a la familia. Y sobre eso nosotros tenemos que hacer un rescate inmediato, porque enfermería como tal se está viendo mal, porque el trabajo con la familia está venida menos, no le damos la importancia que merece. Y al trabajar en conjunto con la familia, en esta parte tan importante de la neonatología, vamos a rescatarnos nosotras mismas. Miren ustedes aquí, el sistema de prestaciones de salud impone restricciones a la acción de los profesionales, ¿no? Vemos las salas de espera, las salas de parto con la familia esperando, pero además ahora ya esa familia, como la demanda es tan grande, porque recuerden ustedes, los hospitales que nosotros tenemos, Hospital 2 de Mayo fue creado hace más de 100 años, para una población que no tiene hoy. Hoy la población ha cuatriplicado sus expectativas. Exactamente igual al Hospital Rebagliati. El hospital, hace 60 años que fue creado para una población completamente distinta a la que tenemos nosotros ahora. Distinta en todo sentido, distinta en número y distinta en personalidad, ¿no? Entonces, los espacios de tiempo son más breves. Si antes una madre se quedaba hace 100 años una semana, ahora no se puede quedar una semana, se tiene que quedar 3 días, 2 días, ¿no? Los servicios tienen que salir rápido. ¿Eso qué va a hacer? Lo que va a lograr sencillamente es que nuestra capacidad para poder relacionarnos, que es lo que yo les digo, acercarnos a la familia, sea en espacios muy breves de tiempo. Entonces nuestro trabajo queda disminuido y nos falta tiempo para hacer nuestras cosas en nuestras unidades. ¿Por qué razón? Porque hay una cantidad tan grande, la demanda es tan grande que la cobertura sencillamente ya nos queda pues muy corta. Es importante el uso de protocolos, trabajar con protocolos, ¿no? Ahora ya, miren, el año en el que estamos es importante no solo trabajar con las evidencias, trabajar con guías, trabajar con protocolos, que todo esté completamente normado para poder evitar tener cualquier tipo de problema. Y estos protocolos, desde el momento en que el niño ha sido concebido, o sea, toda la parte prenatal, ¿no? Y obviamente nuestro trabajo como enfermeras de cuidado intensivo, muchas de nosotras, o neonatólogas, hacer protocolos de trabajo. ¿Cómo el niño va a hacer? Desde cómo se transporta la madre, que lo mejor ustedes saben que es si vamos a hacer una transferencia,
desde Iquitos hasta Lima, si la situación ya es muy crítica, seguramente que ese niño nacerá en su departamento y tendrá que venir de acuerdo a las vías que correspondan. Pero si es posible hacer un traslado y permitir que la madre transporte al niño dentro de su útero materno, ¿no acaso es lo mejor? Entonces tendríamos que procurar que así llegue para evitar también mayor impacto negativo sobre este recién nacido. Los procesos asistenciales específicos necesitan ser estandarizados. Vamos a redundar un poco sobre eso, ¿no? Pero además también es importante que el niño, yo como enfermera, tenga todo lo necesario a la mano para poder trabajar. Es decir, quien se encarga de hacer la historia clínica tiene que ser una historia completa. Yo no puedo trabajar con una historia donde busco los datos de la madre y no están. Busco la dirección, no la tengo. Quiero llamar al papá y no está el teléfono. O sea, esas historias clínicas están incompletas. Entonces, no podemos nosotros trabajar con historias incompletas. Nuestro trabajo tiene que ser todo ordenado y la persona que se va a encargar de hacer el llenado de esa historia también exigir que se dé el trabajo de hacerlo ordenado y completo, porque esa es la única forma que nos va a permitir a nosotros hacer un trabajo ordenado y poder adelantar también situaciones, porque en la anamnesis vamos a ver que nosotros podemos detectar situaciones que van a poner en riesgo la vida no solamente del niño, que incluso también de la madre. ¿Cómo definimos a un recién nacido? ¿No? Un bebé que tiene 28 días o menos desde su nacimiento, ya sea por cesárea o por parto vaginal. La definición de este periodo es importante porque va a representar una etapa muy corta de la vida. Pero en esta etapa, estos 28 días, que es la etapa más corta, se van a presentar una serie de cambios que van a ser lentos, efectivamente, pero que son importantes, ¿no? Y que pueden derivar en consecuencias que pueden impactar en el resto de la vida del niño. Aquí en esta etapa nosotros vamos a determinar el pretérmino, el postérmino y el nacido a término normal. El recién nacido puede presentar aspectos muy diferentes atendiendo a numerosos factores propios o los de su madre. Es decir, un niño, ¿no? Yo tengo que entender que el niño que ha nacido no es, Pepito no es igual a Jorgito, ni Jorgito es igual a Marito, ¿no? Ni así sucesivamente. Cada niño es un mundo completamente distinto y a cada uno se le tiene que brindar de acuerdo a lo que el niño necesita. Eso se llama un cuidado individualizado. Tras el nacimiento es importante valorar al recién nacido. Así como hemos hecho la valoración de la madurez, nosotros necesitamos hacer una valoración del recién nacido. Y llevamos a cabo una serie de pruebas para ver si está el niño ok, si está bien, o si hay algo que está alterado, ¿no? Debemos tener en cuenta que un neonato tiene características funcionales diferentes. Les repito, cada niño es completamente distinto. Y si un niño de repente nació bien, está normotérmico, de repente el otro está, como le decimos, chupete, ¿no? Entonces, a cada uno tenemos que nosotros atenderlo y evaluarlo de una manera personalizada. En el posparto inmediato, pretendemos valorar la correcta adaptación del recién nacido. Para ello vamos a tomar en cuenta, observamos las malformaciones mayores, el test de Apgar, ¿no? Que es lo que se hace inmediatamente el niño nace. Y vamos a evaluar parámetros cardiovasculares y neurológicos, que vamos a puntuar del 0 al 10 el estado del neonato. Ahora, yo les pregunto, ¿es posible evaluar a un neonato 10 inmediatamente al minuto? ¿Qué me dicen? ¿Es posible encontrar neonatos con Apgar 10 al minuto? No, definitivamente no. Lo máximo que se puede evaluar un neonato al minuto es con un 8, lo máximo, ¿no? ¿Por qué? Porque en la coloración va a perder puntaje. En la coloración pierde puntaje. Y ya les recuerdo de que la valoración es al minuto, a los 5 y a los 10.
En Rebagliati nosotros hacemos valoraciones al minuto, a los 3, a los 5 y a los 10. Le damos una chance en los 3 minutos, sobre todo si es que encontramos que el Apgar no ha sido tan adecuado. Tengo aquí otro enlace, pero de repente lo vemos hasta el final. Este es el test de Apgar, ¿no? Con puntuaciones que van 0, 1 y 2. Los parámetros: coloración de piel, frecuencia cardíaca, respiración, tono muscular, irritabilidad, reflejo. Mi valoración es: cuanto más alto, va a estar mejor. Más bajo, obviamente el niño está mal, ¿no? La historia neonatal, les repito, lo más importante. Es una de las cosas más importantes a la hora de hacer una valoración y un trabajo en el área neonatal. Importantísimo, ¿no? Porque nosotros podemos determinar si hay algún tipo de riesgos. Por ejemplo, sepsis o asfixias para niños, ¿no? Los interrogatorios deben de comenzar antes del nacimiento. Yo sé que a veces es bien complicado. ¿Ustedes son mamás? ¿Quiénes son mamás? ¿Usted es mamá? ¿Usted es mamá? ¿Usted es mamá? No es mamá. Ya. Para quienes somos mamás y hemos tenido niños por parto normal, no queremos que se nos acerque, pero ni una mosca cuando estamos con los dolores de parto, o me equivoco, ¿no? Es decir, no queremos ver a nadie, porque ese es un momento bastante crítico, muy, muy, muy doloroso. Es un dolor tan grande que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. ¿No es así? Entonces, obviamente, no, de repente no es el momento más adecuado para tomar una historia y facilitar que sea completa. Pero tenemos que buscar de repente al familiar para que pueda ayudarnos a complementar la historia. Tenemos que ver los antecedentes familiares. En cada grupo, en la historia clínica, nosotros vamos a determinar ciertos detalles que son importantes. Por ejemplo, en los antecedentes familiares, nosotros determinamos quiénes son los miembros de la familia que puedan ser de interés en predecir el riesgo materno. Por ejemplo, si la familia han tenido antecedentes de enfermedades hereditarias, consanguinidad, embarazos múltiples, muertes fetales y otros datos de interés, podrían ser el estado de salud de los hermanos, la etnia, etc. Inclusivo de los antecedentes familiares. En la historia materna, por consiguiente, nosotros valoramos otras cosas, ¿no? Entre los datos de interés sobre la madre cabe destacar la edad, sus propios antecedentes personales, si ha tenido otros embarazos, partos, abortos, si han sido estos embarazos, cómo han sido esos embarazos, si han sido pretérmino, posttérmino, el grupo sanguíneo, sensibilización inmunológica, así como otros datos, ¿no? Según el peso, también, ¿no? El peso, que es importante, si el peso del niño está dentro de qué percentil se encuentra, el percentil 10, el percentil 90. Los pesos en los niños no es referencial, en realidad. Ustedes saben que los niños peruanos no tienen tanto peso, ¿no? En los primeros días es normal, y ustedes lo saben bien, que el niño pierde peso, ¿no? Sobre todo en el meconio y en las primeras orinas, pero se va a recuperar sobre el día 10. En el día 2 y 3 es donde más peso va a perder. Y en el día 10 es donde ya está empezando a recuperar su peso. De repente hay niños que antes lo pueden recuperar. En el embarazo actual, ¿no? Los datos del embarazo actual, primero la edad gestacional, las ecografías, si se ha hecho sus ecografías prenatales, los primeros movimientos fetales, la serología TORCH, si se la ha hecho, qué es lo que evaluamos en TORCH. ¿Ustedes se acuerdan? Toxoplasma, rubiola, ¿no? Citomegalovirus, y cuando ese TORCH, ¿no? Ese es TORCH. Y cuando el TORCH, yo le agrego una S, ¿esa S qué cosa es? Sífilis. ¿No? Entonces ustedes ahora ya saben, si viene TORCH solo, ¿no? Ya saben lo que evalúa, y si viene con una S agregada, no es porque el médico se le fue la mano, es porque ya saben que está queriendo evaluar sífilis, ¿no? Y después tenemos acá el CUMS,
indirecto, ¿no? ¿Y qué evaluamos con el CUMS? Algo por ahí, más o menos. ¿Qué evaluamos con el CUMS? Los antígenos, ¿no? Lo que nos va, los anticuerpos contra el factor RH, ¿no? Si ese niño ha sufrido, cuando se hace una evaluación de CUMS indirecta a la madre, ¿no? Porque esto es del embarazo, lo que quiere ver es que si ese anticuerpo cruzó la barrera placentaria y ha habido un consumo de esos hematíes del niño, lo que finalmente va a hacer que el niño curse con sus hiperbilirubinemias. Tenemos la antropometría. Yo no sé si estas diapositivas ustedes después se las van a compartir de repente en la plataforma. Este enlace es un video de cómo hacen la medida antropométrica las colegas de Brasil. Muy interesante, ¿no? Yo he visto otras, pareciera una cosa muy simple, ¿no? Hacer medir, bueno, escoges el centímetro, ¿no? Y le mides. Pero inclusive hasta hay técnicas para poder hacerlo. Las enfermeras chilenas tienen una técnica muy interesante y han utilizado y han creado unas cintas que se ajustan como si fueran un gorrito a la cabeza. O sea, no hay equivocaciones, no hay forma de poder equivocarse. Entonces, creo que estos enlaces nos van a permitir no solamente hacer todas un solo trabajo, sino que de repente buscar alternativas para poder sugerir en nuestras unidades cambios que sean positivos, porque finalmente lo que deseamos es hacer mejoras constructivas, ¿no? Lo que sí veo en todas es que los tallímetros siempre son los móviles, ¿no? ¿Ustedes usan tallímetros móviles para hacer medidas de sus bebés? ¿O usan los tallímetros fijos? Los fijos. Lo que me va a dejar como que hay cierto problema a la hora de hacer mediciones, porque puede ser no muy exacto, ¿no? Porque yo tendría que utilizar algo fijo para poder medir correctamente. En cambio, los tallímetros que son móviles me va a permitir poner al niño y que la parte móvil encaje perfectamente sobre los pies del bebé. Entonces yo voy a tener una idea más exacta del valor real de la talla del niño. ¿Y qué medimos? Medimos perímetro cefálico, talla, ¿algún otro dato más medimos? ¿Qué otro dato medimos? El torácico, ¿no? Nosotros medíamos también el CC. ¿Medían ustedes o lo miden? El céfalo caudal. ¿Lo miden? ¿Lo medían? Nosotros hace mucho tiempo medíamos, ¿no? Que era desde la cabeza hasta la punta del apéndice, del coxis. La valoración física, tenemos una valoración que va del 0, 1 y 2, y evaluamos movimientos torácicos, tiraje, retracción sifoidea, aleteo nasal, quejido expiratorio. ¿Qué es eso? El Silberman. Y a diferencia del Apgar, que tiene, miren, casi un cuadro con la misma puntuación, a diferencia del Apgar, el Apgar, cuanto más grande es el puntaje, mejor está el niño. Acá no. Cuanto más alto es el puntaje, el niño está con mayor problema. ¿De qué tipo? Respiratorio. ¿No? Entonces, miren, ustedes ven acá, solamente para que lo recuerden, porque esto igual lo van a ustedes a tener en su material, ¿no? Movimientos torácicos que van del 0 al 2, rítmicos, tórax inmóvil, o hay disociación tóraco-abdominal, o sea que el movimiento es bueno, tiraje intercostal, no se aprecia, hay un movimiento leve, hay una retracción leve, o si es muy intensa, y así sucesivamente. Para la epidemiología, ¿no? Es importante conocer la epidemiología. ¿Por qué razón? Porque nos va a permitir saber cómo es el rango de morbilidad y mortalidad en nuestras unidades. De hecho, una epidemiología o saber o trabajar con la epidemiología
nos va a permitir saber el nivel de desarrollo que tiene la atención no solamente del niño, sino también la atención prenatal. Y obviamente en una determinada área geográfica o en un determinado servicio. En el Perú, los hijos de menores de edad tienen 5 veces más probabilidades de morir antes del primer mes de vida. Y ustedes saben que en nuestro país, muchas adolescentes, muchas niñas embarazadas, lo que aumenta nuestras tasas de mortalidad. A diferencia de, por ejemplo, Japón, Islandia, Singapur, las tasas de mortalidad en estos países es de 3 por 1000 nacidos vivos. En otros países como el nuestro, bueno, ha ido bajando, porque hace muchos años atrás sí eran de 27, hasta hace poco nomás, año 2006, más o menos, todavía las tasas eran de 27 por 1000 nacidos vivos. Ha ido bajando, estamos, me parece, en un rango de 11 por 1000 nacidos vivos. Los países de bajos ingresos, en la tasa media de mortalidad neonatal es de 27 muertes por cada 1000 nacidos vivos, que es más o menos lo que nosotros manejábamos hace algunos años atrás, ¿no? Y en los de altos ingresos, por ejemplo, estos países muy desarrollados, es de 3 muertes por cada 1000 nacidos vivos. En el Perú, de acuerdo a ENDES es la encuesta de desarrollo familiar, la tasa media de mortalidad neonatal es de 10 muertes por cada 1000 nacidos vivos. Sin embargo, en la sierra y en la selva la cifra es mayor, 14 por cada 1000 nacidos vivos. Y probablemente estas cifras podrían ser mayores. ¿Por qué razón? Porque no todos ingresan a las encuestas y hay zonas donde no nos permiten tampoco ingresar para tomar esos datos. Y hay muchas familias y hay muchos hospitales, muchos centros de salud a nivel interno que no hacen su declaración de estas muertes neonatales. Entonces, eso permite no tener un dato completamente exacto, que esperamos que esto con el transcurrir de los años y de manera pronta pueda mejorarse para nosotros tener un dato real. Miren ustedes las tasas más elevadas de mortalidad a nivel del mundo, ¿no? Tenemos en Pakistán uno de cada 22 niños, de cada 22 nacidos vivos. Nosotros tenemos 11 por 1000. Acá es 1 por cada 22, ¿no? Imagínense a ver por acá otro. En Sudán del Sur, 1 de cada 26. ¿Mm? Las tasas más bajas de mortalidad, las más bajas. Miren ustedes, en Japón, 1 por cada 1111. En Islandia, 1 por cada 1000. En República de Corea, por ejemplo, 1 de cada 667. Entonces, sus tasas de mortalidad son realmente muy bajas. ¿Y a razón de qué? ¿No? Tendríamos que evaluar cómo es su control prenatal, los servicios, ¿no? El acceso a los centros hospitalarios, la cantidad de recurso humano para brindar la atención. Todo esto incide en si hay más o menos en las tasas de mortalidad. Según el informe, más del 80% de las muertes de recién nacidos se deben, muchos, a nacimientos prematuros, complicaciones en el nacimiento o infecciones como la neumonía y la sepsis. Estas muertes se pueden prevenir con el acceso a parteras bien capacitadas y con soluciones de eficacia demostrada, o enfermeras entrenadas para esto. Lo que pasa es que también la cantidad de personal es mínima, es muy pobre. Entonces, no podemos brindar una adecuada atención, ¿no? Y algo importante, el contacto piel a piel, la buena nutrición, también tan importante. Lamentablemente nosotros vivimos en un país donde estamos corriendo, ¿no? Corriendo a pasos, tratando de buscar los pasos más gigantes para combatir la anemia, ¿no? Entonces, imagínense todo el trabajo que nosotros tenemos que hacer para poder disminuir no solamente estas tasas, sino que todo el trabajo que sea en conjunto y que sea mejor.
INEI sostiene que uno de los grupos de riesgo más alto para el caso de las muertes neonatales se da en las madres menores de 18 años, en la mayor cantidad de casos. Le siguen las causas originadas, infecciones, asfixias, etc. La mortalidad neonatal es un evento de salud pública de notificación obligatoria y su vigilancia en el país está normada por la norma técnica sanitaria 078 del MINSA, que seguramente ustedes también deben conocer, ¿no? Porque nosotros trabajamos con los certificados de defunción. Entonces, todos esos certificados de defunción van al registro y todo eso se saca en un informe que es este informe de Nacional de Vigilancia Epidemiológica Perinatal y Neonatal, en el cual se incluye la vigilancia de las muertes fetales y las neonatales. La disminución de la mortalidad neonatal es un reto para la salud pública en el Perú. Pero es un reto que ojalá pues nosotros pudiéramos hacer, que si dependiera de nosotros, pues qué grande, ¿no? Pero lamentablemente depende de muchas personas y sobre todo de la parte política, porque mientras no cambien nuestras políticas de salud, mientras no mejoren la cantidad de personal, esto no va a mejorar, más bien por el contrario, nos hemos mantenido en un rango de 10 a 11 muertes por 1000 nacidos vivos desde el año 2011 hasta la actualidad, y subimos y bajamos, pero ahí estamos, pero no podemos salir de eso. Entonces, ¿cómo hacer para cambiar? Mucho depende de las políticas, ¿no?, de salud. La tasa de mortalidad neonatal en el Perú se redujo de 60%, pasando de 27 muertes a 11 en el 2013. Este es lo último, el último dato, pero lo actual, que es lo tenemos del año 2016, está más o menos en 10.5, 10.9, o sea, está por ahí, ¿no? O sea, en realidad son valores insignificantes. Mientras que la tasa de mortalidad en menores de 5 años sí se redujo en 72%, ¿no? La proporción de la mortalidad neonatal con respecto a la mortalidad infantil sí se ha incrementado, pasando de 47% en el año 92 a 69% en el año 2013, ¿no? Pero todavía como dice ahí, es un componente duro todavía de manejar. Es un poco difícil, pues, de salir de estos números. Este es un cuadro cuya fuente es el Instituto Nacional de Estadística del año 2006, donde tenemos, lo más importante aquí que quiero que observen es la mortalidad neonatal, ¿no? Del año 2008, 27, mortalidad postneonatal 23, mortalidad infantil 50, ¿no? Eso es en las cifras, todo por 1000 nacidos vivos. Así que en todos los casos de reducción fue de 50%, llegando en la mortalidad de la niñez menor de 5 años, que no es el tema, pero más o menos para que ustedes tengan una idea de las cifras. Y luego tenemos acá también como fuente INEI, en azul, todo lo que son muertes neonatales, ¿no? Que vamos desde los 27, miren ustedes cómo ha ido bajando, ¿no? 27, 21, 18, 11, bajó un poco 9, pero otra vez seguimos en aumento, ¿no? O sea, bajó, pero nuevamente está subiendo. Y esto, los motivos por los cuales baja, pero nuevamente vuelve a subir, esos motivos son los que nos tienen que llamar a reflexionar para ver qué cambios nosotros como personal de salud no estamos implicados y que nos corresponde mejorar. Las causas de muerte perinatal, ¿no? Tenemos normalmente en números 14 de 36.9%, que es su porcentaje, las enfermedades de membrana hialina, sepsis, anencefalia, ¿no? Y, por ejemplo, hasta lo último que tenemos su taponamiento cardíaco. Indicadores demográficos, ¿no? Exactamente los mismos, casi exactamente los mismos. Y este es un cuadro que sí quiero que ustedes, cuando se lo lleven, lo chequeen, lo observen, lo analicen, porque estas son las condicionantes sociales por las cuales, si falla uno de ellos, ¿no?, aumenta el problema de las incidencias de mortalidad. Sí, ¿no? Ustedes saben de que dentro de estos componentes, pues podríamos tener la edad. Cuanto más joven la madre, mayor riesgo de que muera
producto, ¿no? El sexo, factores hereditarios, los factores de estilo de vida individual también, ¿no? Las redes sociales y de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Empezando desde lo del centro hacia lo de afuera. En salud pública se estudia mucho estos condicionantes sociales, que es importante que nosotros como personal de salud lo manejemos, porque si en algún momento ustedes deciden hacer una maestría, hacer un doctorado, esto es lo que ustedes van a trabajar. Y eso es todo. ¿Mm? Eso es la parte, de repente un poco más tediosa en la primera parte. La segunda parte también es tediosa, pero vamos a tratar de hacerle a la ponente un poco más llevadero la situación para que no sea tan difícil, ¿no?, de entender. Entonces le vamos a dar la bienvenida ahora